que la verdad podemos escuchar, o hemos escuchado algunos rasgos precisamente de ese proceso, pero quisiéramos escuchar aún más información más puntual, más detallada, de cómo se está generando ese proceso de implementación, sobre todo porque pues tenemos una fecha fatal, precisamente para junio del 2016, y que realmente eso también es preocupación de nosotros los legisladores, saber cómo vamos, qué va a pasar con ese proceso de implementación, y que pues realmente podamos ubicar realmente el contexto adecuado de lo que está haciendo la Procuraduría General de la República dentro de su ámbito de competencia, y sabemos, bueno, también que está el proceso de implementación en las entidades federativas, por ejemplo, el caso de Baja California, de donde soy originario, pues ahí hay una experiencia también importante ya en el proceso de implementación, pero bueno, es un proceso que se tendrá que dar para arribar precisamente a esa fecha, y en el afán, digo, no solamente el planteamiento en este tema es para ser reiterativo, sino simplemente porque realmente hay esa verdadera preocupación y a nosotros nos toca, si hay que hacer ajustes y si no están las condiciones en algún momento para efectos de que se pueda llegar a buen puerto en la fecha definida, pues hacer las adecuaciones y prórrogas correspondientes. Por otra parte, también comentar, aquí se hizo una expresión en algunas de las participaciones iniciales que el diseño y la implementación del nuevo sistema de justicia penal arrancó prácticamente en diciembre del 2012, y yo quisiera referir y aclarar que en realidad el diseño y la implementación del nuevo sistema pues viene de junio del 2008, precisamente a partir de la reforma constitucional que le da origen a este proceso de implementación y que viene precisamente del gobierno del presidente Felipe Calderón. Voy a referirme entonces, señor Procurador, precisamente al tema del proceso de implementación y al final también poderle hacer alguna pregunta que tiene que ver con el tema de la geolocalización derivada de la reforma en telecomunicaciones. El 17 de abril de 2012, la Procuraduría General de la República creó la Unidad para la Implementación del Sistema Procesal Penal Acusatorio a efecto de emprender diversas acciones en materia de normatividad, reorganización institucional, personal y administración del cambio, infraestructura y equipamiento y coordinación intra e interinstitucional, con la finalidad de acelerar el proceso de implementación de la Reforma Constitucional de Seguridad y Justicia Penal del año 2008. No obstante lo anterior, durante la presente administración, la Procuraduría General de la República ha quedado a deber al pueblo de México en la adecuada implementación del sistema de justicia penal acusatorio que ordenó la referida reforma constitucional. Es de destacar que la Procuraduría General de la República debe ser faro que guíe a las demás instituciones de procuración de justicia del país, es decir, debe ser referente para ellas mismas. Sin embargo, a la fecha eso, al menos desde lo que podamos atisbar, no ocurre. Señor Procurador, para cumplir el objetivo de garantizar un sistema de justicia penal eficaz, expedito, imparcial y transparente, la Procuraduría General de la República se impuso como estrategias el abatir la impunidad y lograr una procuración de justicia efectiva. Lo que los mexicanos queremos ver es una Procuraduría General de la República más proactiva en el ámbito que le corresponde para la implementación del sistema de justicia penal acusatorio. Señor Procurador, esperamos que la Procuraduría a su cargo no utilice como escudo para postergar la transición al sistema acusatorio la entrada en vigor a nivel federal del Código Nacional de Procedimientos Penales, ni en su momento de la Ley de la Fiscalía General de la República, cuya iniciativa se acaba de presentar por el Ejecutivo Federal. Sabemos que la Procuraduría General de la República es uno de los actores y no es el responsable exclusivo del proceso de implementación. Sin embargo, resultan, a nuestro parecer, insuficientes las acciones emprendidas y los esfuerzos realizados por ustedes en dicho tema. Por ejemplo, ¿no le parece demasiado tiempo haberse tardado más de un año en concluir el documento que servirá de guía para la implementación del sistema acusatorio? Ahora bien,
Concluyeron dicho documento en enero de 2014 y 8 meses después no hubo resultado alguno del cual pudiera rendir cuentas a la nación. Usted sabe, señor procurador, que el 18 de junio de 2016 está a la vuelta de la esquina, como lo comentaba al inicio. Dada la titánica labor a realizar, ¿por qué entonces no se han realizado reuniones interinstitucionales con la Secretaría de Gobernación y el Poder Judicial de la Federación para que estén en condiciones de pedir al Congreso de la Unión las declaratorias de entrada en vigor gradual respectivas lo antes posible, que está contenido precisamente en un transitorio del Código Nacional de Procedimientos Penales? Señor Procurador, ¿qué estrategias llevará a cabo para participar de manera más significativa y efectiva en la implementación del sistema de justicia penal acusatorio? Y finalmente, preguntarle también sobre el tema de la geolocalización, porque es un tema pendiente que también tenemos por aquí y que incluye precisamente la participación de la Procuraduría General de la República. Entonces le preguntaría cuándo, y disculpe la expresión, pero cuándo dará el visto bueno al grupo parlamentario del PRI para que conjuntamente podamos generar el proyecto que tiene que ver precisamente con la geolocalización, tal y como se expresa en la exposición de motivos de la reforma en telecomunicaciones, que nos permita conocer los alcances y los límites de esta herramienta tecnológica. Pues nos preocupa mucho que no haya responsables que determinen el acceso precisamente a esta herramienta y que eso pues detone o genere discrecionalidad o excesos de la propia autoridad al momento de aplicar este tipo de medidas. ¿Es cuánto? Por lo que se refiere a la… Adelante, señor Procurador. Por lo que se refiere a la última pregunta, pues pregúnteselo al grupo del PRI, yo no tengo la menor idea. Por lo que se refiere a la primera, qué bueno que usted aclaró, porque primero me dejó con la duda. Me dice usted que desde 2008 se empezó a implementar y luego resulta que lo único que no está implementado es lo federal. O sea que no es cierto. Está usted quejando conmigo que no hay ninguna implementación. Y le voy a explicar por qué se cometió un error. Se ubicó una unidad de implementación que se dedicó a la planeación y finalmente pudo salir el código. No es pretexto. ¿Sobre qué capacito para implementar federalmente el nuevo procedimiento? ¿Cómo lo aplico si no lo conozco? ¿Cuánto hace que aprobaron el código? A partir de ahí estamos capacitando. Así de sencillo. Como usted podrá ver, tenía yo razón, no usted. Gracias, diputado. Tiene el uso de la palabra la diputada Elizabeth Yáñez Robles. Buenas noches. Muy buenas noches. Señor Procurador, el gobierno del presidente Peña Nieto se comprometió a lograr un México en paz, a garantizar un sistema de justicia penal eficaz, expedito, imparcial y transparente y abatir la impunidad. Yo acepto la respuesta y estoy de acuerdo que nos dio sobre que todas las denuncias no se concretan en delitos y no todas se concretan en consignaciones. Sin embargo, usted sabe que no son esos casos los que generan la impunidad que tenemos en la Procuración de Justicia, sino aquellas que sí son delitos y aquellas que sí deben de ser consignadas y que desafortunadamente no tienen un procedimiento legal expedito por parte de los ministerios públicos, en donde ya sea por ineficiencia o por corrupción, se guardan las averiguaciones previas por años y años y no se resuelven. Eso es lo que genera la impunidad y eso es lo que genera los precarios resultados que tenemos en la aplicación de la justicia. Usted nos comentó que las cifras no sirven definitivamente para hablar de la percepción y del daño, pero que sí sirven para planear. Sin embargo, hay cifras que son importantísimas que sean precisas por el daño y por la importancia que tiene el problema ante la sociedad. Y yo quiero tomar uno preciso.
Me parece muy grave la diferencia que existe entre los datos que da el gobierno federal y los datos que están manejando las organizaciones civiles que le están dando seguimiento a los secuestros, y por eso le quiero preguntar de manera muy precisa, señor procurador, ¿cuánto es el número de casos que se han atendido de secuestros por estados y cuánto es el número de casos que se han atendido de secuestros por la Procuraduría General, porque no coinciden en lo absoluto con el seguimiento que están dando las organizaciones civiles, y sí es importante dar respuestas precisas a ese tipo de problemas. Hay otro problema sumamente delicado y al que usted y el presidente Peña Nieto no le han dado ninguna importancia. Es el relativo a las acciones y compromisos que ante la nación y ante el electorado asume la Procuraduría General de la República dentro del ámbito de su competencia para garantizar que durante el desarrollo del proceso electoral que está próximo a iniciar se respetarán y protegerán los derechos fundamentales políticos electorales de los ciudadanos y los principios constitucionales y legales a que deben sujetarse, entre otros obligados. En las últimas elecciones, todos los mexicanos fuimos testigos de múltiples violaciones a la ley electoral y muchos de ellos fueron por integrantes y autoridades del partido político al que usted pertenece, señor procurador. Eso lo hace a usted responsable, doblemente responsable, y a la institución que usted pertenece, para que sea esa institución la garante ante todos los mexicanos de que se respete el Estado de Derecho, se respete la ley y se respete el derecho que tienen todos los mexicanos de escoger libremente a sus gobernantes. Por su atención, muchas gracias. Ha realizado la diputada Elizabeth Yáñez Robles el comentario al cuestionamiento del diputado Andrés de la Rosa Anaya. Cámara de Diputados, 62ª legislatura.